Y hemos venido a eso, queridos hermanos, a escuchar palabra de Dios. Sin ver condiciones, no vemos circunstancias, sino que venimos a esta, la casa del Señor, a adorarle, a alabarle a Él, a rendirle la honra, la pleitesía al Dios Todopoderoso. Es así, queridos hermanos, como hemos tomado 2 de Corintios capítulo 7, versículo 9, 2 de Corintios capítulo 7, versículo 9, como nuestro texto base. Vamos a leer la santa palabra de Dios. Bendiciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, aunque la palabra ya está bendecida del Señor, solamente lo recordamos nada más. Dice su palabra: ahora me gozo, no porque haya sido contristados, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento. Entramos en oración. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, porque tú, Señor amado, siempre nos estás llamando, Señor, a tiempo, Señor, para que nuestras almas no perezcan, Padre, más bien entremos en ese camino que tú deseas para todos nosotros, tus hijos, mi Señor. Glorioso Padre, pongo en tus preciosas manos, Señor, esta enseñanza que tú me has regalado, Señor, para que todos los que escuchen, Señor, sean movidos desde el interior, Padre, como tú actúas, Padre, en cada uno de nosotros a través de tu Espíritu, Señor. Llénanos a rebosar nuestra copa de gozo, Señor, al estar presentes en tu Espíritu, Señor. Te amamos. Queremos que tu Espíritu, Señor, gobierne nuestro espíritu, Señor, y nuestra carne merme. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, Padre, Señor nuestro. Así sea, Padre. Amén. Tomen asiento, queridos hermanos. Hemos tomado este versículo del hermano Pablo, hecho a la iglesia de los Corintios, en su segunda carta. Y ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento, dice su palabra. Esta palabra del arrepentimiento en las Sagradas Escrituras y para nosotros es como una puerta abierta al cielo, queridos hermanos. Porque si nosotros hacemos un hincapié de cómo esta palabra estuvo en la boca tanto del Maestro, tanto de los apóstoles y todos los fieles que seguían al Señor, era la parte primordial, queridos hermanos. ¿Por qué les digo esto? Arrepentíos fue la primera palabra del Evangelio de Juan el Bautista, queridos hermanos. Esto estaba en Mateo capítulo 1, versículos del 1 al 2. Arrepentíos fue la primera palabra del Evangelio de Jesús en Mateo capítulo 4, versículo 17. Y Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15. Asimismo, arrepentíos fue la primera palabra en el ministerio de predicación de los 12 apóstoles. Está en Marcos capítulo 6, versículo 12. Si podemos poner en la pantalla, pues gloria a Dios, y si no, vamos a seguir. Arrepentíos fue la primera palabra de la instrucción de la predicación que Jesús le dio a sus discípulos después de su resurrección, queridos hermanos. Y esto lo vemos en Lucas capítulo 24, versículos el 46 y al 47, queridos hermanos. Asimismo,
arrepentíos fue la primera palabra de exhortación a los cristianos en Hechos, capítulo 2, versículo 38. Y como último, hermano, porque hemos visto varios puntos de lo importante que quiere decir arrepentíos, fue la primera palabra del apóstol Pablo a través de su ministerio en Hechos 26, del 19 al 20. Entonces, queridos hermanos, en esta tarde y noche vamos a plantearles lo que es el arrepentimiento y cómo afecta en cada uno de nosotros en la vida cristiana y en el caminar del hombre mismo. ¿Para qué? Para que se encuentre con el Dios Todopoderoso. Porque sin arrepentimiento genuino, queridos hermanos, sin un arrepentimiento sincero, no podremos llegar al Señor. ¿Por qué? Esto quiere decir que no estamos tomando en cuenta sus leyes, sus preceptos, sus mandamientos, queridos hermanos. Al final de una aflicción, el descubrimiento del pecado, sabemos de eso para llevarnos a un Salvador, queridos hermanos. Cuando lleguemos a este arrepentimiento, no es que nuestra vida nada más se queda ahí. No, ¿cuál es el objetivo? De acercarnos a la santidad de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros, cada uno de nosotros, seamos transformados a su imagen y semejanza espiritual, porque ya somos hechos en forma, en cuerpo, ya somos en figura hechos a la semejanza de Dios. Pero no está ahí todo, tenemos que estar hechos a la semejanza espiritual que Él posee. Entonces, en este deber, queridos hermanos, un penitente arrepentido quiere decir una persona que está cometiendo pecado, aunque anteriormente puede haber sido tan malo como el peor de los pecadores, puede por la gracia de Dios, a través de su arrepentimiento genuino, hacer un hombre elegido por Dios para predicar su palabra, para ser un embajador de Cristo aquí en la tierra, siendo terrible. Esa es la gracia no merecida a la que nosotros estamos expuestos. ¿Por qué? Por pura misericordia, no porque deseamos, pero tenemos ese requisito importante, queridos hermanos, que tenemos que pasar, es el arrepentimiento, queridos hermanos. Ser verdaderamente sensibles al pecado es apenarse por degradar a nuestro Dios. Porque cuando nosotros estamos haciendo cosas contrarias a la voluntad de Dios, el Señor, en donde quiera que esté, porque Él está en todas partes, va a sentir una tristeza, un desagrado total de cada uno de nosotros por el comportamiento que estamos teniendo de sus ojos, queridos hermanos. El Señor nos ve a través de sus ojos, que son omnipotentes, omniscientes, que está en todas partes, queridos hermanos. No hay escapatoria ni en la oscuridad, porque Él vive en la oscuridad. No hay escapatoria a la luz poderosa de Dios. Eso quiere decir que por más que intentemos en nuestra concupiscencia tener ocultos pecados, esos pecados que son ocultos para nosotros son un escándalo en el cielo. Entonces, queridos hermanos, con esa situación, con eso en nuestros pensamientos, ser verdaderamente sensible al pecado quiere decir que hay una sensibilidad en nosotros, que cuando estamos
inclinándonos al mal, inmediatamente esas alarmas empiezan a sonar y nos empiezan a decir: estás mal, endereza tu camino, tu esposa está pensando, tus hijos están en casa, ¿qué estás haciendo? No mires eso, lo que estás mirando. Empieza a bombardearte la conciencia a través del Espíritu Santo de Dios. Tus intenciones de arrepentimiento y el descuido de ese deber de salvar el alma se levantarán en juicio contra ti. Es por eso que es necesario y menesteroso que nosotros estemos a cuentas con el Santo Eterno, queridos hermanos. Disgustado con el Santo, ¿quién va a poder bregar con la ira de un Dios airado? Solo los impíos pueden conocer la mano y la ira de Dios. ¿Querer ser impíos? No. Por eso estamos aquí, para llamarles a cada uno de ustedes a ese arrepentimiento. Y si están caminando por caminos torcidos, porque ustedes pueden engañar a su pastor, a su esposa, a sus hermanos, a su madre, a quien quiera, pero al Señor no lo pueden engañar. Si estamos caminando en esos caminos torcidos, o estamos saliéndonos con el pie izquierdo fuera de vereda, o con el derecho yendo por abrojos, queridos hermanos, es hora de entrar a cuentas con el Señor para que Él, a través de su misericordia, nos corrija y nos permanezca en el camino correcto, por ese camino estrecho, queridos hermanos. El arrepentimiento lleva consigo una retórica. Una retórica es una expresión que convence, es una retórica divina y que persuade o impulsa a nuestro Señor Jesucristo a perdonar multitud de pecados cometidos en su contra. No digas, como mucha gente dice: oh no, hoy no más, pero mañana me arrepiento. Muchas personas, incluso cristianas, tienen ese concepto y esa idea. No, hoy no más, una canita al aire, vulgarmente dicha. Solo una vez no más, pero mañana me arrepentiré. Te recuerdo, querido hermano, este es un deber de todos los días, es una lucha continua. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque estamos en esta carne, la que nos obliga, la que nos inclina al pecado. Hagan cuenta que el pecado es un pan de mesa y esta nos obliga a estar agachados a coger. Pero ahí está la misericordia de Dios, la que nos pone erguidos, con el chin alto, con las mejillas en alto, caminando como verdaderos príncipes de Dios que somos cada uno de sus hijos. Para los hombres que no tienen esa noción o viven como religiosos profesando ser cristianos, como andaban los fariseos en la época de Cristo, nada más con su religión, son los más miserables de todos los hombres, porque en razón de saber son los que más aborrecen a Dios. Son considerados más pecadores que los propios paganos, porque sabiendo la doctrina del Señor, conociendo las Sagradas Escrituras, tuercen los mandamientos. ¿Para qué? Para justificarse ellos mismos. Porque el hombre en sí siempre busca una justificación. Para todo comportamiento malo quiere encontrar una justificación. Es que mi madre no me entiende, es que me siento abandonado, no hay quien cocine en mi casa, mis hijos no me aman, yo tengo que estar trabajando, todo es un pretexto. Dice en Santiago capítulo 4 versículo 17:
a los que conocen la palabra de Dios. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado, dice su palabra. Esto será su porción final, que tendrá mayores azotes cuando el Señor y usted se presenten cara a cara. A todo aquel que invoca el nombre del Señor, se aparte de iniquidad. En 2 de Timoteo capítulo 2, 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 19 dice: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Jesucristo. Miren cómo el Señor nos está poniendo esta regla, queridos hermanos. Es verdad que nosotros llegamos a la iglesia, ¿por qué? Porque queremos estar ávidos de su palabra, queremos llenarnos del Espíritu. Es como un oxígeno que venimos a recibir para irnos al mundo en donde vemos maldad, vemos malas palabras, vemos gente que hace bromas pesadas, vemos cómo trabajadores, compañeros de nosotros, roban, no quieren trabajar. Entonces estamos en un mundo donde nos podemos contaminar, pero cuando llegamos con las baterías puestas, que estas baterías no sean las que se compran en una, podríamos decir, una línea de segunda mano, que sean unas pilas de litio en nosotros, llenándonos de la palabra de Dios, encontrada en la casa de Cristo. ¿Para qué? Para afrontar todas estas cosas que se nos presentan a cada uno de nosotros. Y en verdad, si un hombre quiere apartarse de la iniquidad, debe apartarse primero de su pecado. Tenemos nosotros unos pecados, sabemos de qué pie estamos cojeando, entonces a ese pecado nosotros lo amamos. O sea, ese es nuestro amado, lo que le gusta, lo que lo atrae, porque mientras eso le entretenga, los demás, al menos aquellos que se adaptan mejor a ese amado, siempre lo perseguirán. Y con un ejemplo, queridos hermanos, los voy a hacer entender esta parte. Un hombre, hagan cuenta que tiene el vicio de la baraja y el alcohol, ¿verdad? Este hombre hace de su casa una reunión para que todos vengan a disfrutar de la baraja, del alcohol, pero llega un momento en que dice: no, estoy haciendo mal. Ya no quiero que vengan porque mi casa se ensucia y tantas cosas negativas. ¿Qué es lo que tiene que hacer primero? Eliminar por lo que vienen esas personas a hacer. ¿Qué tiene entonces que hacer? Eliminar la cerveza y el alcohol. Una vez que elimina la cerveza y el alcohol, no hay razón para que vengan esas personas a la casa, ¿verdad? De la misma situación en lo espiritual, queridos hermanos, vemos así con el pecado, hermano. Hay un hombre que está plagado de muchos pecados, tal vez porque abraza a uno al que ama. Solo cada uno de nosotros sabemos. Pues eche a ese por la puerta afuera, y esa es la forma de deshacerse de los demás, queridos hermanos. Guardarse de ese pecado que usted ama, que le gusta, que le atrae. Tu mente, tu corazón, apártate de ese pecado oculto que tienes. Ahora muchos cristianos viven con la conciencia abrumada, atolondrada. Entonces vamos a ver cómo el Señor nos enseña a vivir sin culpas, queridos hermanos. Es como decir, una persona ofendió a un rey, a un supremo rey, y este rey, al ver su caso, dijo: no es para muerte, yo lo perdono, pongo la firma y el
su mensajero, ¿verdad? Y este hombre recibe ese papel que ha sido perdonado. ¡Wow! Pero siempre hay otras personas, queridos hermanos, que dicen, no, él ya hizo esto contra la nación, fue alta traición y merece culpa, y lo abruman. ¿Qué tiene que hacer esa persona? Lo único que tiene que hacer es leer el papel, la firma del rey, y gozarse que está libre, que ya no tiene nada. ¿Qué es lo que tiene que hacer el cristiano, queridos hermanos? Lo mismo tiene que hacer. Habiendo cometido traición contra el Rey del cielo, él, por la pasión de nuestro Señor Jesucristo, que el Señor, la sabiduría del Dios eterno, ha mandado a su Hijo unigénito, queridos hermanos, para el perdón, pero el diablo, la ley, hinca tu conciencia y procura continuarte perturbando, trayendo el pecado de antes hacia tu vida que estás viviendo actualmente. ¿Y qué tienes que hacer? Lo mismo que hizo ese sirviente perdonado por Dios, saber que el Señor ha sido enviado a cada uno de nosotros para el perdón de los pecados y para darnos derechos. No más tentaciones, no más dejarle que el enemigo nos abrume con tantas cosas. Ya el Señor ha pagado un precio, y ese precio es de sangre por nuestras almas, queridos hermanos. No permitas que el enemigo perturbe ni traiga a la memoria pecados pasados. Has sido nacido de nuevo, nuevos vestidos, un nombre nuevo. ¿Por qué vivir con culpas? Ahí tienes lo que ha hecho el Señor. Entonces tienes que honrar a tu Rey, porque Él, a precio de sangre, te ha declarado libre. Es un sello de un Dios veraz, no es un sello de un rey que está aquí en la tierra. Y ese es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo, queridos hermanos. Vamos a Primera de Juan capítulo 5. Primera de Juan capítulo 5, versículos del 11 al 12. Dice su palabra, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna a nosotros. Y esta vida está en ¿quién? En su Hijo. Mire, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Somos cristianos? Sí. Sí, Señor, somos cristianos. Tenemos la vida de nuestro Señor Jesucristo dada por nosotros. Y esa es nuestra carta de presentación delante de Satanás. Soy libre, ¿por qué? Porque Cristo me ha hecho libre. Por lo tanto, hermanos, queridos hermanos míos, viendo que Dios nuestro Padre nos ha enviado a nosotros, abominables traidores, un perdón del cielo, ahí están las promesas de este Evangelio, que es el poder de Dios. También ha sellado la certeza de ello con la sangre del corazón de su amado Hijo. No nos desanimemos, aunque nuestros enemigos con voces terribles nos abruman el cerebro. Con terribles voces, queridos hermanos, nos traen a la memoria nuestra vida anterior. Hemos crucificado al hombre viejo juntamente con Cristo, queridos hermanos. Hemos pasado debajo de la cruz. Siendo cristianos, sabemos el peso de la cruz. Hemos sido obedientes cuando el Señor nos ha llamado y nos ha dicho, coge tu cruz y sígueme. Seguimos con la
ciertamente se prometen más a los piadosos, sí es verdad. El infierno y la condenación se amenazan y se ejecutan sobre los impíos. Una vez que un hombre es condenado, puede despedirse de todos sus placeres. Condenado por Dios, ¿y quién comete y quién hace esa condena? Satanás y sus secuaces, la serpiente antigua, que el Señor lo reprenda. Ahí no hay placeres, queridos hermanos. El placer es el anzuelo, la carnada para que usted caiga. ¿Quién conoce el poder de Dios y la ira de Dios? Ninguno, solo los malditos, queridos hermanos. La compañía de los pecadores son el diablo y sus ángeles atormentadores en el fuego eterno con una maldición. No es que solo se van al infierno y ahí están, se van con una maldición, por eso tienen sentencia. El infierno sería un paraíso si no fuera peor de lo peor de este mundo. Si usted se asombra con algunas cosas terribles que ya están pasando en este mundo, queridos hermanos, si usted dice, ¿cómo puede ser? El otro día solo había leído el título de una noticia. Un hombre disparaba a una niña por haberse metido a su yarda en la cara porque iba a recoger una pelota, qué sé yo, que fue a recoger. Usted dice, eso es terrible. Dios mío, ¿en dónde estamos? Usted va a decir, va a cogerse la cabeza, ¿cómo pudo haber hecho eso? Si eso es terrible, queridos hermanos, lo que le quiero decir, lo que hay en el infierno es más terrible de lo terrible que puede haber aquí en esta tierra. Tan diferente como es el dolor de la alegría, como el tormento del descanso, como el terror de la paz. Tan diferente es el estado de los pecadores, de los santos, que de los santos del mundo venidero, queridos hermanos. Y allá tenemos que apuntarnos a ese mundo venidero juntamente con Cristo. El pecado en nosotros, queridos hermanos, no es que he venido a predicar del pecado, he venido a predicar cómo tenemos que arrepentirnos del pecado y qué es lo que representa en nuestras vidas. Es un gran bloque, una barra que bloquea a nuestra felicidad. El procurador de todas las miserias de los hombres aquí en la tierra, tanto aquí como en el más allá, queridos hermanos, porque el pecado, las consecuencias se pagan en el más allá también. No crea usted, pecado aquí es feliz, no, todo es temporal. Quita el pecado, querido hermano, y nada podrá hacernos daño, porque la muerte temporal es si te arrepientes, porque dice, el que anda en pecado anda en muerte, pero por la gracia de Dios no duerme, pero anda en caminos de muerte. Por eso, si tú te arrepientes, es temporal, pero si no, se vuelve espiritual y eterna. Esa es la paga del pecado, querido hermano. El pecado y el hombre, por el pecado, es el objeto de la ira de Dios. Cuán terrible, por tanto, debe ser el caso de quien continúa pecando. Es menesteroso hacerles saber esto, porque van a decir, yo no sabía, yo no pude entender, no hubo quien me predique eso. Pero ahora que ustedes están
momento den gracias al Señor. Padre Celestial, te doy las gracias porque me estás advirtiendo. Yo no quiero caer en esa situación, más bien ayúdame, Padre. Levante las manos, diga: Señor, guíame en mi camino espiritual, pero no le tenga miedo a Dios. Él es su ayudador. Ningún pecado puede ser pequeño, porque es contra de un gran Dios, del cielo y de la tierra, queridos hermanos. Pero si el pecador puede encontrar un pequeño Dios, puede ser fácil encontrar un pecado pequeño, porque el hombre, como les dije, siempre quiere justificarse. El pecado convierte toda la gracia de Dios en libertinaje. Es un atrevimiento de su justicia, la violación de su misericordia, la burla de su paciencia, el menosprecio de su poder y el desprecio de su amor eterno, queridos hermanos. Cuídate de darle libertad de cometer el pecado, porque eso te llevará a otro hasta que una mala costumbre se vuelve natural en ti. Es como una bolita de nieve que empieza por pequeña y va agrandándose y agrandándose hasta que tú no puedes tener el control y es demasiado tarde. Comenzar un pecado es sentar las bases para una continuación. Esta permanencia es la madre y la costumbre. Al fin el resultado es la perdición del alma, queridos hermanos. Por eso es que tenemos que cortar de raíz, por más mínimo que sea el pecado, cualquier clase de pecado. Recordemos siempre esto, queridos hermanos. La muerte de Cristo nos da el mejor descubrimiento de nosotros mismos. ¿En qué condición estábamos? ¿En qué nada podíamos ayudarnos sin eso? Vivíamos en un lodazal dentro de un balde de brea a causa de los pecados mismos, pero el Señor con su misericordia nos ha sacado y nos ha trasladado a su reino de gloria, nos ha traído luz a nuestras vidas. Imagínense si el pecado es tan terrible y hubiera deformado la santidad de Dios. ¿Cómo podríamos haberlo soportado los hombres normales? Por eso Él vino, nuestro Señor Jesús vino y tomó nuestra naturaleza para ser tentado, pero nunca cometió pecado. Y Él fue tentado 3 veces. Si podemos verlo en Mateo, en el capítulo 4, están estas 3 tentaciones, que las voy a leer nada más. No voy a explicar ninguna de ellas. En Mateo capítulo 4, versículo 3 al 4 dijo: y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: escrito está. Escuche bien esta palabra, ¿no? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa es la primera tentación. Entonces el diablo lo llevó hasta la ciudad santa, lo puso en el pie sobre el pináculo del templo y le dice: ya que eres hijo de Dios, échate abajo, porque está escrito: a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te llevarán para que tu pie jamás tropiece en piedra. Jesús le dijo: también está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. Mire la segunda tentación. Ahora vamos a la tercera.
En Mateo capítulo 4, versículo de 8 al 10. Nuevamente lo llevó el diablo, esta vez a un monte muy alto, y le muestra todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoraras. Pero Jesús le dice: vete, Satanás, porque está escrito: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Se da cuenta, hermano, tres tentaciones. Pero el Señor Jesucristo, Él no dijo: yo soy hijo de Dios, yo tengo miles de ángeles, yo no voy a traer a mis legiones que peleen por mí. No, ¿qué dijo? Escrito está. Tres veces que le tentó Satanás, le dijo: escrito está. Entonces, si el Señor, siendo Dios, que vino como hombre, tomó las sagradas escrituras para defenderse, así mismo nosotros tenemos que irnos con la palabra de Dios, y mejor nosotros ahora tenemos el Evangelio de Dios, que es poder de Dios, para defendernos de las tentaciones del enemigo, de Satanás. Que el Señor lo reprenda, queridos hermanos. Cuando vienen las tentaciones, ¿qué es lo que tenemos que decir? Escrito está: el Señor es mi Dios y yo me debo a Él, yo soy siervo de Dios. Escrito está: yo serviré a mi Dios, mi casa y yo serviremos a Jehová. Eso es el ejemplo que nos da nuestro Padre Celestial. Él fue tentado, pero se defendió con la palabra de Dios, y aquí está la palabra de Dios. Podemos defendernos cada uno. Ahora nada impide más que un alma venga a Cristo, que un vano amor del mundo. Y hasta que un alma se libere de ella, nunca podrá tener el verdadero amor de Dios. Si usted ama al mundo, no podrá amarle al Señor. ¿Qué son los honores y las riquezas de este mundo en comparación con la gloria de una corona de vida eterna? Ponga en una balanza usted mismo, querido hermano. Make sense, diría un americano. ¿Tiene sentido común escoger las cosas de este mundo corruptibles por una cosa incorruptible como es la gloriosa corona de Dios dados a nosotros para una vida eterna? No améis al mundo. El amor del mundo es una polilla en la vida de un cristiano. Despreciar el mundo es la manera de disfrutar el cielo. Bienaventurados los que se deleitan en conversar con Dios mediante la oración. Esto no es una mentira, queridos hermanos. Esto no es tratar de lavar el cerebro a nadie, no. Vayamos a segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo del 3, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Perdón, hermano. El Señor no retarda su promesa, porque muchos dicen: no, es que ya todo el mundo dice el Señor viene, pero muchos se concentran, no, vienen diciendo, se han muerto tantos pastores, se han muerto evangelistas que han estado nombrando: Cristo viene, ahorita ellos ya están bajo tierra y Cristo no ha venido. Déjeme decirle una cosa, queridos hermanos. Hay un propósito compasivo en los tiempos de Dios. Terminemos nuestra lectura. El Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Mire por qué no viene. Porque es paciente para que nosotros, no queriendo que ninguno perezca,
sino que todos procedan a qué, dice la última palabra, al arrepentimiento, queridos hermanos. Si ven lo que está esperando nuestro Padre Celestial, que la mayor cantidad de gente venga al arrepentimiento, entonces hay un propósito compasivo en el tiempo de Dios, la paciencia de Dios, la cual le permite al hombre todo el tiempo posible para que se arrepienta, queridos hermanos. Y es nuestro deber alertar que ese tren puede pasarse y usted no esté listo. En Mateo capítulo 9, versículo 13, dice: id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. A los pecadores ha venido el Señor. Aquí lo dice la palabra. Dios se refiere a tener corazones rectos, llenos de verdad y misericordia que sacrificio. Estas palabras son más llamativas cuando recordemos que estaban dirigidas a los maestros de los hombres de la ley. Y hasta ahora también. La reprensión de Cristo mostró que ellos no conocían a Dios. Y Él les ordenó a ir a aprender el significado de las propias Escrituras. Es nuestro deber entender lo que dice la palabra de Dios. Misericordia quiero y no sacrificio. ¿Quiénes hacen sacrificio? Los que Dios les ha perdonado. ¿Quién necesita el sacrificio del arrepentimiento? Los pecadores, queridos hermanos. En Santiago capítulo 4, versículo 8, dice: acercaos a Dios, Santiago 4, versículo 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Hay doble ánimo en la iglesia? Sí lo hay. Unas veces estamos dispuestos a amar, a dar nuestras vidas por el Creador, pero hay otras veces que no queremos ni dar un paso para venir a la iglesia. Hay un desánimo total, hay una pereza espiritual en la iglesia que hace un humo dentro de la iglesia. En vez de que el tsunami de Dios inunde la iglesia, la pereza, ese espíritu de pereza y ese espíritu de doble ánimo es la que gobierna las iglesias de nuestros tiempos. Cuando un alma se pone a buscar a Dios, Dios acude a su encuentro, de modo que mientras nos acerquemos a Él, Él se acerca a nosotros, queridos hermanos. Pero ¿qué significa acercarse a Dios, queridos hermanos? Significa acercarse en la adoración, la alabanza a la oración. Significa acercarse pidiendo consejo a Dios. Significa acercarse para disfrutar la comunión de Dios, queridos hermanos. Significa acercarse a estar en un concurso general, estar en la esfera espiritual juntamente con Dios. Y entrando a una conclusión, queridos hermanos, del arrepentimiento y de venir a Cristo, significa que debemos someternos a Dios. Debemos someternos a Dios porque Él nos creó. Debemos someternos a Dios porque su gobierno es bueno para nosotros. Debemos someternos a Dios porque toda resistencia a Él es inútil. Debemos someternos a Dios porque tal sumisión es absolutamente necesaria para nuestra salvación. Deberíamos someternos a Dios porque es la única manera de tener paz con Dios.
para ese día glorioso de su segunda venida. Recuerde, querido hermano, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Demos gracias al Señor, es tiempo de orar. Amantísimo Señor y Padre, te damos gracias, Padre. Bendito sea tu nombre, Señor amado, Dios verdadero. Oh Padre Celestial, ponemos en tus manos esta congregación, Señor. Y cualquier decisión que vayamos a tomar, Padre, guíanos, Señor. No nos sueltes, Padre. Solo guíanos, Padre, en el nombre de Jesús. Sé tú hablándonos, Padre. Hablándonos a cada uno de los miembros de esta iglesia, Señor. Padre bendito, te ruego, te suplico, Padre. Ten misericordia de nosotros. Llévanos al arrepentimiento todos los días, Padre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Amén.